Muchos ciclistas llevamos la bici en el coche para desplazarnos a rutas, carreras, viajes. Hoy vamos a ver las mejores opciones para transportar la bici de forma práctica, segura y cumpliendo la normativa. Bienvenidos. Antes de ver los portabicis, llevarla dentro del coche sería una opción si tenemos espacio para ello, pero hay que tener en cuenta que si va en el mismo habitáculo de los pasajeros y no en el maletero, supone un riesgo importante para los ocupantes en caso de accidente. Por eso, la normativa legal nos obliga a llevarla anclada con medios de sujeción o instalar una barrera de separación. De no hacerlo, nos ponemos en riesgo y podemos ser multados. Además, guardar la bici sucia, si no podemos limpiarla al terminar, también puede ser un inconveniente para guardarla dentro. La opción habitual para la mayoría es el uso de portabicicletas y vamos a ver los tipos que hay y las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos para que os ayuden a elegir. Los portabicis de techo son los más populares. Los hay que se fijan con ventosas, como los de la marca Trifrog, prescindiendo de cualquier tipo de anclaje mecánico. Pero los dos sistemas más extendidos se fijan en las barras portaequipajes del coche. La primera opción es con fijación a las dos ruedas, utilizando un carril sobre el que se apoya la bici entera y esta se sujeta con un soporte central y correas en las ruedas. Y la otra opción es con fijación a la horquilla y a la rueda trasera. En este caso se aumenta la firmeza de la fijación, evitando vibraciones y se reduce el tamaño del sistema completo, aunque nos obliga a desmontar la rueda delantera que hay que meter dentro del coche o sujetar con sistemas adicionales en la propia bici. Las ventajas de los portabicis de techo son que parten de precios muy asequibles, aunque no recomendamos escatimar mucho en el presupuesto, tanto por la seguridad activa en movimiento como por la pasiva para evitar robos. Es imprescindible que cuenten con cerraduras tanto en los anclajes a las barras del coche como en las sujeciones de la bici. Además, son sencillos de instalar y cumplen las normas legales relativas a las cargas sin tener que preocuparse de las dimensiones del coche, ya que nunca exceden del largo o el ancho del mismo, y a lo alto el margen es más amplio. Y también se pueden dejar montados tras su uso, y si se guardan, ocupan poco espacio. Los inconvenientes serían que aumentan la resistencia aerodinámica, el ruido y el consumo del vehículo. Requieren de mayor esfuerzo para colocar la bici al tener que subirlas al techo, pudiendo llegar a ser complicado en coches altos. Y con la altura total impide el paso a garajes, aparcamientos, techados y algunos peajes, por lo que tenemos que estar muy atentos para evitar accidentes por despiste en su acceso y conocer la altura total de nuestro coche con la bici en el techo. El siguiente tipo serían los portabicis de bola. Se instalan sobre la bola del remolque y los hay de plataforma y de soporte. En los de plataforma se pueden montar hasta 4 bicis y prácticamente todos permiten el acceso al maletero inclinando el portabicis, incluso con las bicis cargadas. Sus ventajas son que ofrecen una fácil y cómoda instalación en la bola con sistemas de cierre rápido y una vez montados son extraordinariamente cómodos para montar y desmontar la bici, tanto por su sistema de anclaje como por su altura. Su posición trasera hace que apenas afecten a la aerodinámica del coche, por lo que no penalizan el consumo, y las bicis están más protegidas del viento y de posibles impactos. Además, no alteran la altura del vehículo, evitando restricciones de acceso a garajes, peajes, etc. Y son los que más peso soportan, haciéndolos ideales para las bicis eléctricas. Sin embargo, los datos en contra serían que su precio es más elevado y además necesitan la instalación de la bola de remolque, por lo que de no tenerla incrementa el presupuesto necesario. También requieren de placas de matrícula y luces traseras y una o dos placas V20 según el ancho que abarquemos. Aumenta la longitud del vehículo y tienen mayor tamaño para transportarlos, almacenarlos o para guardarlos en el maletero del coche, que lo ocupan prácticamente entero. Los modelos plegables más modernos reducen este inconveniente notablemente. Los de soporte se fijan también a la bola de remolque, pero las bicis irán en suspensión. Es un buen sistema, más sencillo y económico, pero con menor estabilidad y resistencia al peso. Y la tercera solución son los de portón. Su ventaja es que son más económicos que los de bola y no necesitan bola de remolque. También pueden cargar hasta 4 bicicletas según modelos y está a una altura más accesible que los de techo. Su posición trasera, aunque no llega a ser tan aerodinámica como en los de bola, reduce la resistencia y rumorosidad que tienen los de techo. Los inconvenientes son que requieren placas de matrícula y luces, si taparan las del coche, y placas V20.
hacen difícil y a veces imposible el acceso al maletero cuando están cargadas las bicis. No son compatibles con todos los modelos de coche ni con spoiler y otros accesorios aerodinámicos. Hay que asegurarse muy bien de la compatibilidad en las guías que suelen tener los fabricantes. Sea cual sea vuestra opción, en este vídeo os mostramos unos trucos para que las bicicletas vayan perfectamente instaladas y para que no se puedan caer, desplazarse, arañarse, producir ruidos, polvo u otras molestias. Y para terminar pasamos a la normativa, ya que el transporte de la bici en el coche debe de hacerse de forma segura, por nosotros y por el resto de usuarios. Para tener la total certeza de que lo hacemos correctamente, con seguridad y evitando multas, vamos a contaros el contenido oficial que nos ofrece la revista Tráfico y Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico de España. Si la placa de la matrícula y los pilotos traseros no son visibles, se deberá instalar una placa supletoria con matrícula y luces para el portabicicletas. No está permitido que sobresalga lateralmente del ancho total, incluidos los espejos retrovisores. Si sobresale por los lados, habrá que desmontar la bici. La carga que sobresale por detrás debe ser señalizada por medio de la señal V20. Y si la bici ocupa el ancho completo del vehículo, es decir, hasta el ancho marcado con los dos retrovisores, se colocará una señal V20 en cada extremo, configurando con las líneas rojas de la señal una V invertida. Hasta un 15% de la longitud del vehículo puede sobresalir el portabicicletas por la parte posterior. Como ejemplo, en un coche de 4 metros podrá sobresalir un máximo de 60 centímetros. Eso sí, si el portabicicletas se apoya sobre la bola de remolque, la carga total de bicicletas y portabicicletas no debe exceder el límite autorizado por el fabricante del vehículo. Si es un turismo y el conductor no puede ver por el retrovisor interior, deberá llevar un retrovisor exterior en el lado derecho, algo habitual en casi todos los coches actuales. Esperamos que os haya aclarado todas vuestras dudas y aquí encontraréis una amplia gama de portabicicletas y accesorios de las mejores marcas. Y nos despedimos con una sonrisa. Dice, oye, ¿cómo murió? Dice, ¿tú te acuerdas que le gustaba ir en moto y muy rápido? Dice, sí. ¿Y que no se solía poner casco con la moto? Dice, sí. Dice, pues la mordió una serpiente. Muchas gracias a todos, no olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.